El teléfono sonó mientras yo envolvía con cuidado las últimas humitas sobre la mesa de la cocina. Mi propia hija, con una voz cargada de falsa pena, me pedía que no asistiera a la cena de Nochebuena porque mi presencia incomodaría a la nueva y refinada esposa de su padre. Soy Alicia, planchadora que lava y plancha ajeno en Barrio Centro. Tengo 70 años y mucho que contar. Colgué el auricular despacio, sin decir una sola palabra de más, y me quedé mirando el vapor que todavía se elevaba de la olla de fondo. La cocina olía a albahaca fresca y a maíz molido, los aromas típicos de un mes de diciembre en Temuco. Afuera, el ruido constante de los autobuses que cruzaban las calles del Barrio Centro marcaba el ritmo de una mañana que había comenzado como cualquier otra. Yo había madrugado, como lo he hecho durante los últimos 50 años, para encender el fuego, calentar el agua y preparar las planchas. «Mamá, tienes que entenderlo», había dicho Clara, mi hija, a través de la línea telefónica, arrastrando las palabras como si hablara con una niña pequeña que no comprende las reglas de los adultos. «Papá va a pagar todo el banquete de esta noche. Ha reservado el mejor salón del hotel en el Barrio Alto. Valeria, su esposa, es muy joven. Es su primera Navidad oficial con nosotros. Ella viene de una familia de mucho renombre, tú lo sabes». Yo había sostenido el teléfono con mi mano derecha, la misma mano que tenía los nudillos hinchados y la piel curtida por décadas de agua caliente, jabón en barra y vapor hirviendo. «Ya veo», fue lo único que respondí, manteniendo el tono de mi voz completamente nivelado. «No es que no te queramos ahí, mamá», continuó Clara, y pude escuchar el sonido del motor de un auto lujoso de fondo, señal de que estaba conduciendo mientras me hablaba. «Es solo que... bueno, tú con tus cosas. Tu ropa siempre huele a humedad, a almidón barato. No queremos que te sientas fuera de lugar. Las amigas de Valeria van a estar ahí, sus padres también. Tú no tendrías de qué hablar con ellos. Sería incómodo para ti. Lo hago por protegerte, mamá, para que no pases vergüenza». En ese momento, la voz de Hugo, mi otro hijo, se coló por el altavoz del teléfono de Clara. «Mamá, no hagas un drama de esto, por favor», dijo Hugo, sonando impaciente, como si mi simple silencio fuera una molestia para su apretada agenda. «Es por la paz mental de todos. Mañana o pasado te mandamos un taxi con las sobras de la cena, o te transferimos unos pesos para que te compres algo rico en la panadería de la esquina. Quédate tranquila en tu casa, viendo la televisión. A tu edad es mejor no salir de noche de todos modos». No hubo gritos de mi parte, no hubo lágrimas inmediatas, ni lamentos al cielo. A mis 70 años, uno aprende que el dolor más profundo no hace ruido. Te perfora el pecho en un silencio absoluto, como una aguja fina que pasa a través de una tela gruesa. «Entiendo perfectamente, Clara». «Entiendo, Hugo», les dije, con la misma voz tranquila con la que les enseñé a leer cuando eran apenas unos niños de guardería. «Que pasen una buena Nochebuena. Gracias por ser tan comprensiva, mamá. Sabía que lo entenderías. Eres la mejor», respondió Clara con un alivio tan evidente que me revolvió el estómago. Y entonces, la llamada se cortó. El tono monótono del teléfono desconectado llenó el pequeño espacio de mi cocina. Dejé el aparato sobre su base de plástico desgastado. Respiré hondo. Una vez, 2 veces. Me sequé las manos húmedas en el delantal de tela a cuadros que llevaba puesto. Caminé lentamente hacia la sala de estar. Mi casa es pequeña, de paredes de madera antigua, típica de las construcciones viejas del centro de Temuco. Los tablones del suelo crujían bajo mis zapatos ortopédicos. Llegué hasta el rincón donde tenía armada mi mesa de planchar profesional. Sobre ella descansaba mi herramienta de vida, una plancha industrial, pesada, de base de acero brillante, conectada a un tanque de agua lateral. Durante 40 años, esa plancha había sido mi escudo y mi espada. Con ella, alisando los cuellos de las camisas de los hombres ricos de la ciudad, aplastando las arrugas de los vestidos de seda de las señoras de sociedad, pagé la educación universitaria de Clara. Con los billetes que me dejaban en sobres de papel manila en la puerta de las mansiones, financié el taller mecánico con el que Hugo empezó su vida laboral. Roberto, mi ex esposo y el padre de mis hijos, nos había abandonado hace 30 años. Se fue una madrugada de invierno sin dejar una nota, sin dejar un peso. Se marchó persiguiendo negocios fáciles y faldas jóvenes.
Nos dejó con deudas hasta el cuello y con un aviso de desalojo en la puerta. Yo no me senté a llorar en ese entonces. Salí a caminar por el barrio, toqué las puertas de las casas más grandes de la ciudad y me ofrecí para lavar y planchar lo que nadie más quería tocar. Y ahora, 3 décadas después, Roberto había vuelto a la ciudad. Había tenido suerte en un par de negocios de importación. Regresó vistiendo trajes a la medida, conduciendo un coche importado y del brazo de Valeria, una mujer 30 años menor que él, hija de un empresario local. Mis hijos, deslumbrados por el brillo del dinero que nunca les costó sudar, corrieron hacia él como si el pasado no existiera. Olvidaron quién les curó las fiebres. Olvidaron quién se quemaba los antebrazos con vapor para que ellos pudieran estrenar zapatos en septiembre. Me acerqué al sofá viejo que adornaba el centro de mi sala. Sobre él, cuidadosamente doblado, estaba el vestido que había planeado usar esa noche. Era un vestido sencillo, de lana fina color burdeos, que había comprado con mucho esfuerzo en una tienda del centro. Lo había cepillado durante 1 hora para asegurarme de que no tuviera ni una sola pelusa. A su lado estaban mis zapatos negros, recién lustrados. Pasé la yema de mis dedos sobre la tela del vestido. Una lágrima solitaria, caliente y salada, se escapó de mi ojo derecho y cayó sobre el tapiz del sofá, dejando una pequeña mancha oscura. No me permití derramar otra. Apreté la mandíbula y recogí el vestido. Fui hasta mi habitación, abrí el viejo armario de pino y colgué la prenda en el rincón más oscuro. No la iba a necesitar, al menos no de la manera que había imaginado. Me senté en el borde de mi cama y miré hacia la pequeña mesa de noche. Abrí el cajón inferior. Olía a madera antigua y a lavanda seca. Mis manos temblaron un poco mientras apartaba unos pañuelos de hilo y unas fotografías viejas en blanco y negro. En el fondo del cajón descansaba un objeto que muy pocos en el mundo conocían. Era un cuaderno de cuero grueso, oscuro, desgastado por el tiempo en los bordes. Sus páginas estaban amarillentas. Lo saqué con ambas manos, sintiendo el peso de la historia que guardaba en su interior. Lo abrí sobre mis rodillas. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones con mi letra cursiva. Eran las cuentas de mis primeros años como planchadora. 100 pesos por aquí, 200 pesos por allá. Nombres de clientes antiguos, direcciones de casas que ya ni siquiera existían porque habían sido demolidas para construir edificios modernos. Pero en la mitad del cuaderno, las anotaciones cambiaban. Había un bolsillo oculto cosido en la parte posterior de la tapa de cuero. Metí los dedos ahí y saqué un documento doblado en 4 partes. Un papel oficial, sellado por una notaría, con timbres del conservador de bienes raíces de Temuco, fechado hace 25 años. Lo desdoblé con cuidado, repasando las letras impresas en tinta negra que el tiempo no había logrado borrar. Años atrás, uno de mis clientes más fieles fue don Augusto, un anciano solitario que había sido un próspero comerciante en su juventud. Sus hijos lo habían abandonado en una casona inmensa en pleno centro de la ciudad, a 3 cuadras de la plaza principal. Yo no solo le lavaba y le planchaba, a veces le preparaba sopa, le escuchaba sus historias de juventud y le ayudaba a ordenar sus papeles. Un día, sintiendo que su final se acercaba, don Augusto me llamó a su biblioteca. Estaba sentado en su sillón de cuero, tosiendo débilmente. Me dijo que sus hijos solo esperaban que muriera para pelearse por sus propiedades en la capital, pero que había un terreno en Temuco del que ellos no sabían nada. Era un lote inmenso, de casi media manzana, justo en la zona donde antiguamente funcionaban unos galpones de ferrocarril. Alicia, eres la única persona que me ha tratado con dignidad en los últimos 10 años, me dijo don Augusto aquella tarde con la voz quebrada por el cansancio. Ese terreno no vale mucho hoy, es pura tierra y maleza, pero la ciudad va a crecer. Quiero vendértelo a ti, a un precio que puedas pagar con tu trabajo. Será nuestro secreto, un seguro para tu vejez. Y así lo hicimos. Fui a la notaría con él. Firmamos los papeles. Durante 10 años, cada mes, yo separaba una porción de mis ganancias planchando camisas y la depositaba en una cuenta especial para pagar la deuda que quedó registrada a favor de su sucesión tras su muerte. Pagué hasta el último centavo. El terreno pasó a ser mío de manera absoluta y definitiva. Poco tiempo después, construyeron un cerco alto alrededor del lote. El pasto creció, los años pasaron,
y la ciudad, tal como predijo don Augusto, se expandió a un ritmo frenético. El pequeño pueblo del sur se convirtió en una metrópolis ruidosa y comercial, y aquel terreno olvidado quedó atrapado exactamente en el nuevo centro financiero y cívico de Temuco. Durante los últimos 5 años, mi buzón de correo se había llenado de cartas enviadas por bufetes de abogados y consorcios de construcción. Todos buscaban desesperadamente a la misteriosa dueña del lote 72. Las ofertas habían comenzado en números modestos, pero a medida que el municipio anunció la construcción de un nuevo eje comercial y un parque central, las cifras se habían vuelto astronómicas. Millones y millones de pesos, una cantidad de dinero que mis hijos, en sus fantasías de riqueza prestada, jamás podrían imaginar. Nunca les dije nada, ni a Clara ni a Hugo. Cuando recién terminé de pagar el terreno, pensé en contárselos. Quería decirles que su madre, la mujer que olía a humedad y a almidón, había asegurado el futuro de la familia. Pero luego vi cómo cambiaban. Vi cómo Clara empezaba a esconder mis manos de sus amigas universitarias. Vi cómo Hugo me pedía que no fuera a su taller cuando tenía clientes importantes porque mi delantal daba mal aspecto. Decidí guardar silencio. Pensé que algún día, cuando fueran más maduros, cuando comprendieran el valor del esfuerzo y del amor incondicional, les entregaría los documentos. Pensé que el tiempo les enseñaría a mirar más allá de las apariencias, pero la llamada de esta mañana me había demostrado, con una claridad cruel y dolorosa, que esa madurez nunca llegaría. Para ellos, yo nunca dejaría de ser una vergüenza, un estorbo en su camino hacia la alta sociedad que ahora creían alcanzar de la mano de un padre que nunca los crió. Acaricié el sello notarial del documento. El papel estaba frío al tacto. «No quieren a la planchadora en su mesa», murmuré para mí misma en la soledad de la habitación, con una voz tan firme que no parecía mía. «Perfecto. Entonces conocerán a la dueña de la ciudad». Guardé el documento nuevamente en el bolsillo oculto del cuaderno de cuero. Me levanté de la cama. Ya no sentía el peso de los 70 años sobre mis hombros. Mi espalda, encorvada por tantas horas sobre la mesa de planchar, se enderezó instintivamente. Fui al cuarto de baño. Me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo desgastado sobre el lavabo. Mis ojos, rodeados de finas arrugas ganadas a pulso, brillaban con una determinación implacable. Me peiné el cabello gris hacia atrás, recogiéndolo en un moño impecable y apretado. No usé el vestido burdeos que había comprado para complacerlos. Fui al armario y saqué un traje sastre de color gris oscuro, muy antiguo, pero de un corte perfecto y clásico. Me lo puse. Abotoné la blusa blanca de cuello alto. Me calcé unos zapatos cómodos pero formales. Tomé mi bolso de cuero negro, metí el cuaderno dentro y aseguré el cierre. Me puse un abrigo de lana gruesa, indispensable para las mañanas engañosas del sur. Antes de salir de la casa, me detuve en la puerta de la cocina. Las humitas seguían sobre la mesa, enfriándose lentamente. Apagué la radio vieja que todavía susurraba una canción de fondo. Apagué las luces. Cerré la puerta con doble llave. El sol de Temuco golpeaba con fuerza contra el asfalto cuando pisé la acera. Las calles estaban repletas. Era el día antes de Navidad y la gente caminaba apresurada, cargando bolsas de regalos, empujándose suavemente en las esquinas, riendo y conversando. Yo me uní al flujo de personas, caminando con pasos cortos pero precisos. Pero lo que nadie en esa multitud apresurada podía imaginar era la tormenta silenciosa que caminaba entre ellos. Caminé por la calle Aldunate, cruzando hacia Claro Solar, con el viento frío de la mañana rozando mis mejillas. El centro de Temuco vibraba con una energía caótica. Vendedores ambulantes ofrecían papel de regalo brillante. El olor a maní tostado y a pan recién horneado inundaba el aire, y los semáforos parecían no dar abasto para regular el tránsito de vehículos y peatones. Yo mantenía la vista al frente. Cada paso que daba me alejaba más de la mujer dócil que mis hijos creían conocer, y me acercaba a la versión de mí misma que había mantenido oculta por pura compasión. Llegué hasta la esquina de la plaza Aníbal Pinto. Los árboles añosos daban una sombra generosa sobre las bancas de concreto. Frente a la plaza se erguía el imponente edificio del Banco Nacional, una estructura de piedra sólida y ventanales oscuros.
Crucé la calle cuando el semáforo me lo permitió y subí los amplios escalones de la entrada. El interior del banco estaba climatizado y olía a cera para pisos y a perfume caro. Había una fila inmensa en las cajas regulares, llena de personas pagando cuentas o cobrando aguinaldos de última hora. No me detuve allí. Caminé directamente hacia el área de atención exclusiva, separada del resto del salón por unas discretas puertas de cristal esmerilado. Una joven recepcionista, vestida con un traje azul marino impecable, me detuvo amablemente poniendo una mano en el aire. Sus ojos recorrieron mi abrigo gris y mis zapatos sin tacón. La sonrisa en su rostro era estrictamente profesional, pero su mirada delataba esa lástima condescendiente que conozco tan bien. «Buenos días, señora», dijo la joven con tono suave, como si temiera asustarme. «Disculpe, pero esta área es exclusiva para clientes corporativos y cuentas especiales. Las cajas para el pago de pensiones están del otro lado, al fondo a la derecha». Yo no me alteré. No levanté la voz. La miré fijamente a los ojos y saqué de mi bolso de cuero negro una pequeña tarjeta metálica, tan antigua que el logo del banco que llevaba grabado ya ni siquiera era el que usaban en su publicidad actual. Se la tendí. La joven tomó la tarjeta, dudando. Al leer los números grabados en relieve y notar la franja dorada en la parte superior, su expresión cambió. Parpadeó varias veces, tragó saliva y su postura se volvió rígida de inmediato. Señora Alicia», balbuceó, leyendo mi nombre en el reverso de la tarjeta. «Mil disculpas, yo no... Permítame un segundo. Por favor, tome asiento aquí. Enseguida llamo al gerente de bóveda». «No se preocupe, señorita. Esperaré de pie», respondí con amabilidad genuina. No tenía intenciones de humillar a una trabajadora que solo seguía instrucciones basadas en prejuicios comunes. No pasó ni un minuto cuando las puertas de cristal se abrieron de par en par. Salió a mi encuentro don Patricio, el gerente general de la sucursal. Era un hombre de unos 50 años, de traje gris y corbata impecable, a quien yo conocía desde que era un simple cajero recién egresado. Él también conocía mi secreto, pues había sido el encargado de gestionar mis depósitos durante los últimos 15 años. «Doña Alicia, qué sorpresa tan agradable», dijo don Patricio, extendiendo ambas manos para saludarme con una calidez que hizo que varios clientes cercanos giraran la cabeza por curiosidad. «Pase, por favor. Pase a mi oficina. ¿Le ofrezco un café? ¿Agua mineral? Un vaso de agua a temperatura ambiente, por favor, Patricio». «Gracias», respondí, caminando detrás de él hacia su oficina privada, lejos de las miradas curiosas. Una vez dentro, con la puerta cerrada, el ruido del banco desapareció por completo. Me senté en una cómoda silla de cuero frente a su escritorio de caoba. Él me sirvió el agua en un vaso de cristal. «¿A qué debo el honor de su visita un 23 de diciembre, doña Alicia?», preguntó Patricio, apoyando los codos sobre el escritorio y juntando las manos. «Por lo general, usted solo viene en marzo a revisar los estados de cuenta anuales». Abrí mi bolso. Saqué el cuaderno de cuero antiguo y lo puse sobre la mesa. El contraste entre aquel objeto desgastado por décadas de trabajo duro y la superficie pulida del mueble era poético. «He tomado una decisión sobre el terreno del lote 72, Patricio», dije, mirando el cuaderno, pero hablando con una firmeza absoluta. Patricio se acomodó en su silla, de pronto mucho más serio. Sabía exactamente de lo que le hablaba. Todos en el banco lo sabían. Ese terreno era la leyenda urbana más grande del sector inmobiliario de la ciudad. «¿Está segura, doña Alicia? Las ofertas que le han enviado en los últimos 6 meses han roto todos los récords de la región. El Consorcio Inmobiliario del Sur está desesperado. Tienen el proyecto del nuevo centro cívico paralizado porque necesitan esa esquina para la plaza central y los accesos subterráneos. Si usted decide vender ahora, prácticamente puede dictar su propio precio». «No he venido a preguntar por el precio, Patricio. Sé cuánto vale», respondí, tomando un sorbo de agua. «Necesito acceder a mi caja de seguridad. Quiero retirar las escrituras originales. Y necesito que te comuniques de inmediato con don Elías. Quiero que me reciba hoy mismo». Patricio asintió rápidamente, tomando el teléfono de su escritorio. Don Elías era el abogado más respetado de la ciudad. Un hombre de leyes implacable, de la vieja escuela, que no se dejaba impresionar por nadie. Yo le planché las togas y los trajes de lino durante 20 años.
Él conocía mi historia mejor que mis propios hijos. Él era el único que me había asesorado gratuitamente cuando redacté el testamento original, donde le dejaba todo a Clara y a Hugo. Mientras Patricio hacía la llamada, yo me quedé mirando a través de los ventanales de la oficina. Veía a la gente caminar por la plaza. Mi mente estaba clara, sin asomo de dudas. Había pasado las últimas décadas construyendo un castillo de seguridad financiera para mis hijos, asumiendo que el amor de madre justificaba cualquier sacrificio, incluso el de mi propia dignidad. Pero el sacrificio sin respeto no es amor, es esclavitud voluntaria. Y yo ya había terminado mi turno de esclava. Don Elías la espera en su bufete en 20 minutos, doña Alicia, dijo Patricio, colgando el auricular. Está cancelando sus reuniones de la mañana para recibirla. Si gusta, la acompaño a la bóveda ahora mismo. Bajamos en silencio por un ascensor privado hasta el subterráneo del banco. El aire allí abajo era frío y seco. Tras pasar 3 puertas de seguridad, entramos a la sala de cajas fuertes. Patricio introdujo la llave maestra del banco en el panel y yo saqué una pequeña llave de bronce que llevaba colgada en una cadena de plata debajo de mi blusa. Giramos ambas llaves al mismo tiempo. El cajón metálico se deslizó hacia afuera. En su interior no había joyas, ni lingotes de oro, ni fajos de billetes. Solo había 2 carpetas de cartón grueso. Una contenía el testamento que había redactado hace 10 años. La otra contenía la escritura original del terreno, el certificado de dominio vigente, actualizado automáticamente cada año por instrucción mía, y los documentos notariados que certificaban que el lote estaba completamente saneado, libre de gravámenes y prohibiciones. Saqué ambas carpetas, metí la de las escrituras en mi bolso negro. Tomé la carpeta del testamento, miré a Patricio a los ojos y con un movimiento lento pero implacable, rasgué los documentos por la mitad. El sonido del papel grueso rompiéndose resonó en el silencio de la bóveda como un latigazo. Los rasgué nuevamente en cuartos, reduciendo a pedazos el futuro que mis hijos creían tener asegurado sin siquiera saberlo. Deposité los pedazos de papel rasgado en el fondo de la caja metálica vacía y la cerré de un empujón. Ya no necesitaré guardar ese documento, dije, girando sobre mis talones y caminando hacia la salida. 15 minutos después, me encontraba de pie frente a la puerta de roble macizo del bufete de don Elías a solo 2 cuadras del banco. No tuve que esperar. Su secretaria personal me hizo pasar de inmediato a la oficina principal. Don Elías, un hombre de 70 años con cabello blanco, impecable y anteojos de marco grueso, se levantó de su asiento detrás del inmenso escritorio lleno de expedientes. Al verme, sonrió con una franqueza que pocas veces mostraba a sus grandes clientes corporativos. Alicia, mi querida Alicia, qué alegría verte. Tu traje gris sigue tan perfecto como el día en que te vi usarlo hace 20 años, dijo, acercándose para darme un beso en la mejilla. Las buenas telas no mueren, Elías. Solo esperan su momento adecuado, respondí, devolviéndole la sonrisa. Me senté en la silla frente a él. No perdí tiempo en preámbulos. Saqué la carpeta con las escrituras y la puse sobre el escritorio. Vengo a vender, Elías. Ha llegado el momento. El abogado dejó de sonreír, adoptando al instante su postura profesional. Tomó la carpeta, la abrió y revisó los documentos que él mismo había ayudado a perfeccionar a lo largo de los años. ¿Qué te hizo cambiar de opinión, Alicia? Hace solo un mes me dijiste por teléfono que preferías seguir esperando, que querías que el terreno quedara intacto para cuando Clara y Hugo lo heredaran. El nombre de mis hijos pronunciado en voz alta me provocó un ligero pinchazo en el pecho, pero mi rostro no mostró ninguna emoción. Clara y Hugo me llamaron esta mañana, Elías. Me pidieron que no asista a la cena de Nochebuena de hoy. Argumentaron que mi presencia, mi ropa y mis modales incomodarían a la nueva esposa de su padre y a los ilustres invitados de la familia de ella. Me consideraron un estorbo para su ascenso social. Me dijeron que me enviarían las sobras de la comida en un taxi. Don Elías cerró la carpeta de golpe. Su rostro se enrojeció por la indignación. Él sabía de sobra las horas que yo había pasado de pie junto a una plancha caliente para que esos 2 jóvenes no sufrieran hambre ni carencias. Apretó los puños sobre la mesa. «Esos 2 ingratos», murmuró, sacudiendo la cabeza con pesadumbre. «Alicia, no tengo palabras. La ceguera de la ambición mal ganada es una enfermedad terrible.
No he venido a buscar consuelo, Elías. He venido a buscar justicia y la voy a construir con mis propias reglas, dije, inclinándome hacia adelante, apoyando mis manos curtidas sobre el escritorio de roble. Quiero que llames al representante legal del Consorcio Inmobiliario del Sur. Diles que la dueña del lote 72 está dispuesta a firmar la venta total del terreno de manera inmediata. Don Elías levantó las cejas, sorprendido por la urgencia en mi voz. Alicia, si los llamamos hoy, un día antes de Navidad, se volverán locos de alegría. Han estado presionando a la alcaldía para iniciar las obras del centro cívico en enero. El gerente del consorcio está aquí en la ciudad, en su oficina a unas cuadras de aquí. Puedo llamarlo ahora mismo, pero debes saber que ellos están dispuestos a pagar la oferta máxima que enviaron por escrito. Alicia, son casi 3,000 millones de pesos. No quiero todo el dinero para mí, Elías. No lo necesito y francamente no quiero envenenar mi vida con una fortuna absurda a mis 70 años, le expliqué señalando los documentos. Quiero que se redacte un contrato con condiciones muy específicas. Exijo que el consorcio pague solo la mitad de esa cantidad en efectivo a mi cuenta personal. El abogado tomó un bolígrafo y empezó a anotar rápidamente en su libreta de apuntes. ¿Y la otra mitad? ¿Por qué renunciarías a ese capital? No voy a renunciar a nada. La otra mitad del valor del terreno la pagarán en forma de construcción y donación directa. Dicté mis términos con una claridad que había ensayado mentalmente durante toda mi caminata. Una parte del terreno, la esquina norte, deberá ser cedida gratuitamente a la municipalidad bajo la condición inamovible de que construyan allí un hogar de acogida y talleres de oficios para mujeres de escasos recursos. Y en los planos oficiales del nuevo centro cívico, esa plaza y ese hogar llevarán un nombre específico. Don Elías levantó la vista de su libreta, mirándome con una mezcla de admiración y curiosidad aguda. ¿Y cuál será ese nombre, Alicia? ¿El tuyo? Negué con la cabeza, una sonrisa delgada formándose en mis labios. No, se llamará Plaza de las Planchadoras, un tributo a todas las mujeres que en silencio construyeron el futuro de esta ciudad, con las manos en el agua hirviendo y la espalda partida. Quiero que el nombre esté tallado en piedra, en letras grandes, justo en la entrada principal. El abogado asintió lentamente, impresionado. Es una condición inusual, pero aceptarán. Están desesperados, Alicia. Firmarán lo que sea con tal de tener los títulos de dominio antes de fin de año. Sin embargo, redactar esto, contactar al notario para una firma express y organizar los pagos tomará toda la tarde. Ese no es el único detalle, Elías. Lo interrumpí levantando un dedo en el aire. Aquí viene la parte más importante. La firma del contrato de compraventa y la escritura de donación pública no se hará en el silencio de una notaría a puerta cerrada. Elías soltó el bolígrafo. Me miró fijamente. Entendió que yo había trazado un plan mucho más complejo de lo que parecía. He averiguado un par de cosas por mi cuenta mientras escuchaba las noticias en la radio todas las mañanas. Continué, apoyándome en el respaldo de la silla. Sé que Roberto, mi exesposo, y su nuevo suegro, el padre de Valeria, no son solo invitados a esa lujosa cena de Navidad de esta noche. Son inversionistas minoritarios de ese mismísimo consorcio de construcción. Han puesto gran parte del dinero del padre de Valeria en ese proyecto, apostando a que lograrían comprar mi terreno. Están desesperados porque la venta se concrete para recuperar su inversión con ganancias gigantescas. Los ojos de don Elías se abrieron de par en par. Revisó rápidamente unos folios en su computadora. «Por Dios, Alicia, tienes toda la razón», exclamó el abogado, leyendo la pantalla. «El padre de Valeria es miembro del directorio. Roberto actúa como su asesor principal en este proyecto. Tu exesposo apostó el capital de su nueva familia política, asumiendo que convencerían al misterioso dueño de vender barato por la presión de la alcaldía. Tu firma es la única llave que tienen para no irse a la ruina el próximo año». Sonreí, una sonrisa fría, sin una gota de alegría, pero cargada de una satisfacción oscura y justa. Era una coincidencia perfecta, tejida por el destino y la soberbia humana. Roberto había vuelto para aparentar grandeza, utilizando dinero ajeno, y mis propios hijos lo habían elegido a él, despreciándome por humilde, sin saber que la mujer que planchaba sus camisas tenía el poder de destruir o salvar el imperio de su padre.
Exactamente, Elías. Y es por eso que quiero que llames al consorcio ahora mismo. Diles que acepto vender y donar. Pero impón una condición absoluta e innegociable. La firma de los documentos se realizará hoy a las 6 de la tarde en directo. Quiero que contactes a la prensa local, al canal de televisión regional. Diles que el misterio del lote 72 por fin se ha resuelto y que la dueña realizará una donación millonaria a la ciudad en vísperas de Navidad. Vendrán todos, Elías. La prensa no se pierde una historia así. Y el consorcio, con el padre de Valeria y Roberto a la cabeza, estará en primera fila para asegurarse de que el trato no se caiga. Elías se quitó los anteojos, pasándose una mano por el rostro, asimilando la magnitud de mi estrategia. Alicia, esto es magistral, es implacable. Cuando Roberto y tus hijos vean tu rostro en las noticias nacionales firmando ese traspaso, cuando se den cuenta de que tú eres la dueña de la tierra que desesperadamente necesitan, el golpe emocional y público será devastador. Sus amigos, la nueva familia de Roberto, toda la alta sociedad de Temuco se enterará de quién eres realmente. Mis hijos querían esconder a su madre porque temían pasar vergüenza ante esa gente, dije, poniéndome de pie, ajustándome el abrigo gris con calma. Me dijeron que mi presencia incomodaría. Bueno, Elías, esta noche me aseguraré de que mi presencia sea absolutamente inolvidable. Haz las llamadas. Yo iré a tomar un café y a caminar por el parque. Nos vemos aquí a las 5 de la tarde para ir a la firma. Salí del bufete y volví a las calles ruidosas de Temuco. El sol de mediodía calentaba el asfalto. Caminé despacio, observando las vitrinas, sintiendo el aire fresco. Durante 30 años había caminado pegada a las paredes, pidiendo permiso, bajando la mirada para que no notaran mis manos estropeadas por el trabajo. Ya no. Me detuve frente al escaparate de una tienda de televisores. Decenas de pantallas mostraban las noticias locales de mediodía, repitiendo imágenes del tráfico y de las compras de última hora. Me vi reflejada en el cristal, mi rostro surcado de arrugas, mi cabello gris, mi abrigo modesto, la fachada perfecta. Respiré hondo. El reloj de la iglesia principal marcó la 1 de la tarde. Faltaban apenas unas horas para que el sol comenzara a ocultarse. El engranaje ya estaba en movimiento y no había fuerza humana capaz de detenerlo. A la mañana siguiente, todo cambiaría. Pero lo que Clara, Hugo y Roberto todavía no sospechaban en su lujoso y exclusivo refugio de cristal era que la tormenta ya estaba a las puertas de su casa y venía vestida con un traje gris antiguo y un cuaderno de cuero bajo el brazo. El aroma a café recién molido y a madera encerada me recibió al entrar a una pequeña cafetería tradicional en la esquina de la plaza principal. El lugar estaba lleno de oficinistas apresurados, familias comprando regalos de última hora y parejas jóvenes refugiándose del ajetreo exterior. Busqué una mesa apartada al fondo, cerca de un ventanal que ofrecía una vista perfecta del ir y venir de la gente en las veredas de Temuco. Me quité el abrigo gris con movimientos pausados, lo doblé sobre la silla de enfrente y me senté a esperar. Una joven camarera se acercó limpiándose las manos en el delantal. Me miró con esa amabilidad rápida y un tanto condescendiente que los jóvenes suelen reservar para las personas de cabello blanco que se sientan solas en las tardes. «Buenas tardes, abuelita. ¿Le traigo un tecito con leche para el frío?», preguntó, sacando su libreta de notas. «Un café expreso, doble, por favor, y un vaso de agua mineral con hielo», respondí, mirándola a los ojos con una expresión serena, pero firme. La chica parpadeó, sorprendida por la firmeza de mi voz, asintió rápidamente y se marchó hacia la barra. Mientras esperaba, saqué de mi bolso negro un viejo cuaderno de cuero agrietado. Sus bordes estaban gastados por el roce de los años, y el lomo apenas se sostenía por un par de hilos gruesos. Lo puse sobre la mesa de fórmica y acaricié la cubierta con la yema de mis dedos. Mis manos, duras, nudosas, con las articulaciones ligeramente deformadas por las décadas de sostener planchas de hierro caliente, de retorcer sábanas empapadas en lejía, de fregar cuellos de camisas hasta hacerlos sangrar de blancura. Abrí el cuaderno en las primeras páginas. Allí, con una caligrafía inclinada y presurosa, estaban anotados los precios que cobraba por docena de ropa hace 30 años.
En los márgenes, con tinta roja, llevaba el registro de los ahorros. Cada camisa perfecta, cada pantalón con la raya impecable, se traducía en monedas que iban a parar a un frasco de vidrio escondido debajo de mi cama. Con ese frasco pagué la entrada del lote 72. Con ese mismo frasco pagué los primeros zapatos escolares de Clara y el primer traje formal que Roberto usó para una entrevista de trabajo. Un traje que yo misma le ajusté a la medida mientras él dormía sin preocupaciones. Pero lo que nadie de mi familia llegó a saber jamás era que, una vez que Roberto nos abandonó por una vida de supuesta grandeza, yo no dejé de anotar en el cuaderno. Simplemente cambié el destino de los números. Ya no eran para mantener a un esposo ausente, sino para pagar religiosamente, mes a mes, los impuestos y las contribuciones de un terreno baldío que todos consideraban un basurero sin valor, pero que yo sabía que algún día sería el centro exacto de la expansión de la ciudad. Mi viejo teléfono celular, un aparato pesado y de botones grandes que conservaba por pura practicidad, vibró ruidosamente sobre la mesa, interrumpiendo mis pensamientos. La pantalla monocromática brilló mostrando el nombre de mi hijo, Hugo. Dejé que sonara 3 veces. Respiré hondo, ajustando mi postura en la silla, y presioné el botón verde. ¿Aló?, dije, con un tono neutro. Mamá, ¿me escuchas bien? Soy yo, Hugo. Su voz sonaba metálica, pero el tono era inconfundible. Hablaba lento, separando las sílabas, con esa paciencia exagerada y fingida que uno usa con alguien que ha perdido sus facultades mentales. Te escucho perfectamente, Hugo. No estoy sorda. Escucha, mamá. Te llamo rápido porque estoy en medio de los preparativos. Valeria me pidió que me comunicara contigo para reconfirmar lo de esta noche. Sé que a veces te pones un poco terca o que la cabeza te juega malas pasadas y te olvidas de las cosas. Lo entendemos. A tu edad es normal confundirse. El sonido de la máquina de café expreso, silbando en la barra, cubrió por un segundo el ruido de mi propia respiración. Mantuve la vista fija en la calle, observando cómo un grupo de palomas alzaba el vuelo de golpe. Mi cabeza no me jugaba malas pasadas. Mi mente era un reloj suizo, afilada por la necesidad de sobrevivir en un mundo que siempre intentó aplastarme. No hay ninguna confusión de mi parte, Hugo. Sé exactamente lo que ocurre esta noche. ¡Qué bueno que lo entiendas!, suspiró mi hijo al otro lado de la línea, sonando aliviado. El punto es que por ningún motivo vayas a aparecerte por el hotel de la cena. Ni de broma, mamá. Es un evento de alta sociedad. Van a hablar de inversiones gigantescas, de millones de dólares. Habrá prensa, alcaldes, gente que no conoces y que no te conoce. Te vas a sentir menospreciada, te vas a abrumar con tantas luces y ruido, y podrías desorientarte. Es por tu propio bien que te pedimos que te quedes en tu casa. Por mi propio bien, repetí, paladeando la frase, dejando que la ironía de sus palabras flotara en el aire entre los dos. Exacto. Papá está a punto de cerrar el trato comercial de su vida con el consorcio inmobiliario. El suegro de papá, el padre de Valeria, ha puesto muchísimo capital en esto. No queremos que nada lo distraiga, ni que haya situaciones incómodas para la familia. Ya le dejamos pagado a un taxista de confianza para que te lleve una bandeja con pavo asado y puré a eso de las 9. Tómatelo con tus pastillas para la presión y duérmete temprano. ¿Entendido? Levanté la taza de café que la camarera acababa de dejar sobre mi mesa. El calor del líquido oscuro traspasó la porcelana, calentando mis palmas. Entendido, Hugo. Te aseguro que esta noche no habrá confusiones. Cada uno estará en el lugar que le corresponde. Así me gusta. Nos vemos el otro fin de semana, quizá. Cuídate. Colgó sin esperar respuesta. Dejé el teléfono junto al cuaderno de cuero. Una sonrisa triste, pero gélida, curvó mis labios. Me creían senil. Me creían una anciana frágil que se perdía en las calles, una sombra molesta que debía ser barrida debajo de la alfombra de su nuevo estatus social. No se daban cuenta de que la mujer con la que acababan de hablar tenía el destino de su adorado padre agarrado por el cuello. Terminé mi café en silencio. Pagué la cuenta dejando una propina generosa que hizo sonreír a la joven camarera y salí de nuevo a la calle. El reloj de la catedral marcaba las 3 de la tarde. Aún tenía un asunto crucial que resolver antes de mi cita con don Elías a las 5. Un detalle burocrático que,
De faltar, le daría a Roberto y a sus abogados la excusa perfecta para intentar invalidar mi firma, argumentando incapacidad mental. Y yo no iba a dejar ningún flanco descubierto. Caminé 3 cuadras hasta llegar a la Notaría Silva, una de las más antiguas y prestigiosas de la ciudad. El interior olía a papel viejo, a tinta de sellos y a encierro. Había una docena de personas esperando sentadas en sillas de plástico y 4 oficinistas detrás de una larga barra de atención. Tomé un número del dispensador y esperé pacientemente mi turno. 20 minutos después, un número brilló en la pantalla roja. Me acerqué al módulo 3. Detrás del cristal grueso había un empleado joven, de traje barato y corbata mal anudada, tecleando aburridamente en su computadora. Ni siquiera levantó la vista cuando me paré frente a él. Trámites de supervivencia y pensiones son en el módulo 1, señora. Aquí es solo para firmas de escrituras y poderes notariales, dijo el joven, con ese tono automático de quien está harto de su trabajo. Lo sé, joven, no vengo por una pensión, respondí, abriendo mi bolso negro. Vengo a solicitar un certificado notarial de plena capacidad mental y lucidez para actos de comercio, emitido con fecha y hora de hoy. Y necesito que el notario titular autentique mi firma en este documento privado para que sea adjuntado a una escritura pública de venta esta misma tarde. El empleado dejó de teclear. Levantó la vista, mirándome de arriba abajo. Evaluó mi abrigo gris sin marca, mi peinado modesto, mis zapatos de caminar. Soltó una risita ahogada, como si yo acabara de contar un chiste absurdo. Señora, esos certificados requieren la presencia del notario titular y cuestan bastante dinero. Además, para adjuntar un documento privado a una escritura de venta mayor, tiene que ser una transacción de alto valor. No hacemos eso por la venta de un auto viejo o un campito en las afueras. Sin decir una palabra más, saqué la carpeta de cartón grueso que había sacado de la bóveda del banco horas atrás. Extraje el certificado de dominio vigente del lote 72, impreso en papel timbrado con sellos de agua del conservador de bienes raíces. Lo deslicé por la rendija inferior del cristal hasta que quedó justo bajo sus ojos. El joven bajó la mirada con desgano. Leyó el encabezado. Su vista bajó hasta la ubicación de la propiedad. Luego leyó el avalúo fiscal y finalmente el nombre del único propietario registrado. Parpadeó. Se acercó más al cristal. Leyó el documento por segunda vez y luego levantó la vista hacia mi rostro, con los ojos abiertos de par en par y la boca ligeramente abierta. El color abandonó sus mejillas. Él sabía perfectamente qué terreno era ese. Toda la ciudad sabía que el lote 72 era el corazón del próximo centro cívico, un pedazo de tierra por el que las grandes constructoras llevaban años peleando como perros hambrientos. ¿Usted es Alicia?, tartamudeó el empleado, señalando el papel con un dedo tembloroso. Así es, joven, y tengo algo de prisa. ¿Podría llamar a don Carlos Silva, por favor? Dígale que la dueña del lote 72 necesita su sello de agua en 10 minutos, o me llevaré mis negocios y mis firmas a la notaría de la competencia en la siguiente cuadra. El muchacho se levantó de un salto, volcando casi su silla hacia atrás. Tomó el documento como si fuera de cristal y corrió hacia la puerta de roble del fondo, la que llevaba la placa de notario titular. No pasaron ni 30 segundos cuando la puerta se abrió de golpe. Don Carlos Silva, un hombre calvo, sudoroso y de traje impecable, salió caminando a paso rápido, apartando a su empleado del camino. Se acercó al mostrador, me miró y luego extendió la mano por debajo del cristal. Doña Alicia, es un verdadero honor tenerla en mi despacho. Pase por favor a mi oficina privada. Le prepararemos su certificado de capacidad mental de inmediato y yo mismo autenticaré su firma sin costo adicional. Faltaba más. El poder del papel. El poder del patrimonio innegable. Durante toda mi vida, mi valor había sido medido por la limpieza de la ropa ajena. Hoy, mi valor era medido por el pánico en los ojos de los hombres de negocios que se daban cuenta de quién tenía la llave de sus fortunas. Entré a la oficina del notario. Respondí a sus preguntas de rutina con una claridad aplastante. Firmé los registros con un pulso firme que no tembló ni una fracción de milímetro. A las 4:30 de la tarde,
Salí de la notaría con un documento sellado que certificaba, ante la ley de la República, que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales, físicas y comerciales. Ningún abogado pagado por Roberto podría impugnar mis decisiones de esa noche alegando demencia o confusión. La trampa estaba armada y los candados estaban cerrados por dentro. Llegué al bufete de don Elías a las 5 en punto. El abogado me esperaba de pie junto a su escritorio, con un maletín de cuero negro abierto sobre la mesa, organizando copias de contratos. Cuando entré, levantó la vista y me dedicó una sonrisa cargada de una extraña mezcla de nerviosismo y profunda admiración. «Todo está listo, Alicia», dijo Elías, cerrando el maletín con un chasquido seco. «Hablé con el representante legal del consorcio hace 2 horas. Casi le da un infarto de la emoción. Han organizado la firma en el salón principal del Hotel de las Araucarias, a solo 5 cuadras de aquí. Han llamado a la prensa local, al alcalde, a los concejales. Tienen el contrato de compraventa y de donación impreso exactamente con las cláusulas que exigiste. La plata de tu parte ya está en una cuenta de depósito a la vista en el banco, esperando solo tu firma para ser liberada a tu cuenta personal. ¿Y los inversionistas? ¿Estarán allí?», pregunté, acomodándome el cuello del abrigo. «Oh, claro que sí. Están todos». El gerente me aseguró que el directorio completo del consorcio está celebrando desde las 4 de la tarde en el hotel. El padre de Valeria es el anfitrión de la noche, y tu exesposo, Roberto, está actuando como el gran maestro de ceremonias frente a los micrófonos. Se están atribuyendo el mérito de haber convencido al misterioso dueño de vender en favor del progreso de la ciudad. Asentí lentamente. La soberbia siempre precede a la caída. Bien, es hora de ir, Elías. No hagamos esperar al progreso de la ciudad. Salimos juntos a la calle. El sol ya comenzaba a descender, tiñendo el cielo de Temuco con tonos naranjas y púrpuras. El aire se había vuelto frío, típico de las tardes sureñas de diciembre, pero yo no sentía frío. Sentía un calor extraño en el pecho, un fuego sereno que me impulsaba hacia adelante. Caminamos en silencio. A medida que nos acercábamos al Hotel de las Araucarias, el tráfico se volvía más denso. Había furgonetas de los canales de televisión locales estacionadas frente a la entrada, con sus antenas desplegadas y periodistas ajustando sus cámaras. Pero lo que Elías no sabía, lo que Roberto y mis hijos ni siquiera podían imaginar en sus peores pesadillas, era que la firma del contrato era solo el escenario. La verdadera estocada no estaba en la venta, ni siquiera en el nombre de la plaza. El verdadero golpe vendría cuando les entregara en sus propias manos el objeto que llevaba guardado en mi bolso negro, un recordatorio físico de que el pasado nunca se entierra sin consecuencias. El vestíbulo del Gran Hotel de las Araucarias era un despliegue obsceno de lujo innecesario. Lámparas de araña de cristal colgaban de techos de doble altura, iluminando pisos de mármol pulido que reflejaban las luces como espejos. Una suave música de jazz en vivo flotaba en el ambiente, mezclada con el tintineo constante de copas de cristal y las risas estruendosas de personas que se sentían dueñas del mundo. Elías y yo entramos por las puertas giratorias de cristal. Nadie se fijó en nosotros al principio. Éramos solo un abogado mayor con su maletín y una anciana de abrigo gris que fácilmente podría haber sido confundida con parte del personal de limpieza que llegaba para el turno de noche. Nos acercamos a la entrada del Salón Imperial, el salón de eventos más grande y costoso del hotel. Las puertas dobles estaban abiertas de par en par. Adentro había más de 100 personas. Camareros de guantes blancos circulaban con bandejas de champán y canapés de salmón. Al fondo, un escenario pequeño estaba montado con un podio, micrófonos y una pantalla gigante que mostraba el logotipo del Consorcio Inmobiliario del Sur. Me detuve en el umbral, oculta en las sombras del pasillo. Mis ojos barrieron la sala, escaneando los rostros hasta encontrar lo que buscaba. Ahí estaban, en primera fila, a solo un par de metros del escenario. Roberto llevaba un traje a la medida color azul noche, que resaltaba su cabello plateado cuidadosamente peinado. Sostenía una copa en una mano y gesticulaba con la otra, rodeado de un pequeño círculo de periodistas y concejales que colgaban de cada una de sus palabras. A su lado estaba Valeria, al menos 30 años menor que él, envuelta en un vestido de seda esmeralda, luciendo un collar de diamantes que captaba los destellos de los flashes de las cámaras.
y detrás de ellos, mis hijos, Clara y Hugo. Clara llevaba un vestido rojo elegante, el cabello recogido en un peinado impecable, riendo de forma exagerada ante un comentario del padre de Valeria, un hombre corpulento y de rostro enrojecido que fumaba un puro sin importarle las reglas del hotel. Hugo, con un traje gris claro, asentía a todo lo que los hombres de negocios decían, sosteniendo su copa con esa actitud de niño rico que jamás ha tenido que sudar para pagar una cuenta de luz. Mi propia sangre, mis propios hijos, celebrando su pertenencia a un mundo que habían comprado con el abandono de la mujer que les dio la vida. ¿Estás lista, Alicia?, susurró Elías a mi lado, notando la fijeza de mi mirada. El gerente del consorcio está subiendo al escenario. Van a hacer el anuncio oficial. Estoy lista. Entremos despacio. Quiero que me vean antes de que digan mi nombre. Comenzamos a caminar por el pasillo lateral del salón, alejados del centro de atención. Elías iba un paso por delante, abriendo camino entre algunos invitados distraídos. Yo caminaba con la espalda recta, mi bolso negro colgado del antebrazo, mis manos firmes a los costados. Estábamos a la mitad del salón cuando ocurrió. Clara se había girado para dejar su copa vacía en la bandeja de un mesero. Su mirada barrió distraídamente la periferia de la sala y de pronto se congeló. Sus ojos se clavaron en mí. Vi cómo su rostro perdía todo color en una fracción de segundo. La sonrisa elegante se borró de sus labios, reemplazada por una máscara de pánico absoluto y vergüenza visceral. De inmediato, Clara le dio un codazo brusco a Hugo en las costillas. Hugo se giró, molesto, pero Clara le señaló en mi dirección con un movimiento frenético de la cabeza. Cuando Hugo me vio, su boca se abrió ligeramente. Ambos intercambiaron una mirada de terror. Sin dudarlo, se separaron del grupo de Roberto y caminaron rápidamente hacia mí, casi corriendo por el pasillo lateral para interceptarme antes de que yo pudiera acercarme a la zona VIP. ¡Mamá!, siseó Clara, agarrándome del brazo con una fuerza desmedida apenas me alcanzó. Sus uñas se clavaron en la tela de mi abrigo. ¿Qué demonios haces aquí? Te dijimos claramente que te quedaras en tu casa. Me solté de su agarre con un movimiento brusco y preciso. No dije nada, solo la miré con una frialdad que la hizo retroceder medio paso. «Estás haciendo el ridículo», intervino Hugo, colocándose frente a mí para bloquearme el paso, hablando en un susurro cargado de ira. «¿Te desorientaste? ¿Te tomaste mal las pastillas? Por el amor de Dios, vas a arruinar el evento más importante de la vida de papá. La prensa está aquí. Valeria te va a ver». «No vine a arruinar nada, Hugo». Hablé por fin. Mi voz era baja, pero tan cortante que mi hijo parpadeó sorprendido. «Vine a firmar unos papeles. Me invitaron». Clara soltó una risa nerviosa y desesperada, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie nos estuviera prestando atención. ¿Que te invitaron? Mamá, por favor. Este es un evento exclusivo para inversionistas, millonarios y políticos. No es una junta de vecinos del barrio, no es una rifa de caridad. No perteneces aquí. Si Valeria o su padre te ven con esa ropa, con ese aspecto, van a pensar que la familia de papá es un chiste. Vete ahora mismo. Te acompaño a la puerta de servicio y te pido un taxi. No voy a ir a ninguna parte, Clara, y te sugiero que te apartes de mi camino, respondí, dando un paso hacia adelante, pero era demasiado tarde para discreción. El murmullo de mis hijos y los movimientos bruscos habían llamado la atención de Roberto. Vi cómo mi exesposo se excusaba del grupo de concejales, murmuraba algo al oído de Valeria y caminaba a grandes zancadas hacia nosotros. Su rostro, que segundos antes era la imagen misma del éxito relajado, ahora estaba tenso y oscurecido por la furia. «Alicia», dijo Roberto al llegar, su voz cargada de un veneno contenido, hablando entre dientes, siempre encontrando la manera de arruinar mis momentos. ¿Qué parte de «no eres bienvenida» no lograron explicarte estos inútiles de tus hijos? Roberto, sigues usando trajes caros para esconder que eres un hombre barato, le contesté, sosteniéndole la mirada sin parpadear. El rostro de Roberto se encendió de rabia. Dio un paso amenazador hacia mí. «Escúchame bien, anciana resentida», murmuró, inclinándose para que solo yo pudiera oírlo. «Este es el proyecto que consolidará mi vida y el patrimonio de mi nueva familia. Hay 3,000 millones de pesos sobre la mesa.
No voy a permitir que tu patética necesidad de atención y tu demencia senil avergüencen a mi esposa frente a sus socios. Si no te das la media vuelta y sales por esa puerta en 10 segundos, llamaré a seguridad y haré que te saquen arrastrando por la vereda. En ese instante exacto, un acople agudo resonó por los parlantes del salón, seguido por el sonido de alguien golpeando un micrófono para probarlo. El murmullo de los invitados se apagó casi de inmediato. Todos se giraron hacia el escenario. El gerente general del Consorcio Inmobiliario del Sur, un hombre alto de traje gris, estaba de pie frente al podio, sonriendo ampliamente hacia la multitud. Damas y caballeros, autoridades presentes, distinguidos inversionistas, comenzó el gerente, su voz resonando fuerte en cada rincón del inmenso salón. Gracias por acompañarnos en esta víspera de Navidad. Hoy es un día histórico para Temuco. Durante 5 años, nuestro proyecto de construir el centro cívico más grande del sur del país estuvo detenido por un solo obstáculo: el lote 72. Aplausos educados llenaron la sala. Roberto, aún de pie frente a mí, forzó una sonrisa hacia el escenario, aunque su cuerpo seguía tenso, bloqueándome el paso. Sabemos que hubo mucha especulación sobre la identidad del dueño de ese terreno, continuó el gerente. Se dijo que era un extranjero excéntrico o un fondo de inversiones anónimo, pero la verdad es mucho más sorprendente. Y gracias a la gestión impecable de nuestro equipo legal y al apoyo de nuestros inversionistas mayoritarios, hoy, en este escenario y ante las cámaras, firmaremos el traspaso definitivo de la propiedad. Roberto me miró de reojo. ¿Ves eso, Alicia?, susurró con arrogancia. Historia, progreso, cosas que tu mente de dueña de casa jamás podría comprender. Ahora vete. Ignoré sus palabras. Miré a don Elías, quien estaba parado 1 metro detrás de mí. El abogado me devolvió una mirada de complicidad, asintió levemente y comenzó a caminar hacia el frente, pasando por el lado de Roberto, Clara y Hugo, quienes lo miraron con confusión. El gerente en el escenario continuó. Para formalizar esta venta, que además incluye una donación histórica para la ciudad, quiero invitar al escenario al representante legal de la parte vendedora, el prestigioso abogado don Elías San Martín, y por supuesto, a la propietaria única y absoluta del lote 72. Damas y caballeros, recibamos con un fuerte aplauso a doña Alicia. El salón estalló en aplausos, guiados por el padre de Valeria y los demás inversionistas. Pero en el pasillo lateral, el mundo entero pareció detenerse. Clara soltó un grito ahogado. Sus manos volaron a su boca. Hugo retrocedió un paso, tropezando con la alfombra como si alguien le hubiera dado un puñetazo invisible en el estómago. El color rojo abandonó por completo el rostro de Roberto. Su sonrisa arrogante se congeló. Sus ojos se dilataron hasta mostrar el blanco completo a su alrededor, y su mandíbula cayó ligeramente abierta. ¿Qué ha dicho?, balbuceó Roberto, girando la cabeza frenéticamente entre el escenario y yo, su voz ahora un hilo de aire tembloroso. ¿Alicia? Debe ser una coincidencia, un error del abogado. No dije una sola palabra, no sonreí, no mostré triunfo. Simplemente levanté la mano derecha y aparté a Roberto de mi camino con un empujón suave pero firme en el hombro. Sus músculos estaban tan paralizados por el shock que se hizo a un lado sin ofrecer resistencia. Comencé a caminar hacia el escenario. Las cabezas de los invitados comenzaron a girarse al ver que la mujer mayor con el abrigo gris caminaba hacia adelante, separándose de la multitud, dirigiéndose directamente hacia las escaleras del podio. Los aplausos se volvieron un poco inciertos, confusos. La prensa local, sin embargo, olfateó el drama al instante y los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse en mi dirección. Subí los 3 peldaños del escenario lentamente. Don Elías ya estaba allí, esperándome. Me ofreció su mano para ayudarme a subir el último escalón. Me coloqué frente al micrófono. El gerente del consorcio, que claramente esperaba a alguien más sofisticado, me miró con evidente desconcierto, pero mantuvo su sonrisa profesional y extendió la mano hacia los documentos que reposaban sobre la mesa de firmas. El silencio en el salón se volvió absoluto, pesado, asfixiante. Miré hacia abajo, hacia la primera fila.
Valeria estaba de pie junto a su padre, ambos mirando el escenario con el ceño fruncido, sin entender qué estaba pasando. Un poco más atrás, Roberto estaba paralizado, sudando frío. Clara y Hugo seguían en el pasillo lateral, abrazándose a sí mismos como niños asustados, mirando a la mujer que acababan de insultar desde la cima de un imperio de cristal que de pronto se estaba resquebrajando. Me acerqué al micrófono. No necesité ajustarlo. Mi voz clara y fuerte llenó el salón sin esfuerzo. «Buenas tardes a todos», comencé, mi mirada barriendo la sala antes de clavarse directamente en los ojos de Roberto. «Mi nombre es Alicia. Y sí, soy la única dueña del lote 72. Lo compré hace 35 años, trabajando 14 horas diarias frente a una plancha a carbón y una tina de lavado, para asegurar el futuro de mi familia. Un futuro que construí sola, peso sobre peso». Un murmullo ensordecedor recorrió la sala. Los periodistas comenzaron a grabar con desesperación. El padre de Valeria miró a Roberto, exigiéndole una explicación con la mirada, pero Roberto era incapaz de moverse. Parecía un muerto en vida. «Hoy estoy aquí para firmar la venta de este terreno al Consorcio Inmobiliario del Sur», continué, levantando una mano para acallar los murmullos. «Pero, como he instruido a mi abogado, no me llevaré los miles de millones que me ofrecieron. No me interesa la riqueza acumulada que pudre el alma de quienes la poseen sin haberla trabajado». Me giré hacia el gerente del consorcio, que me miraba atónito. «He aceptado vender bajo una condición innegociable. Solo recibiré una fracción del pago en efectivo. El resto, la mitad del valor total, queda estipulado en este contrato público, que el señor gerente está a punto de firmar junto a mí. Esa mitad se destinará a la donación de la esquina norte del terreno a la municipalidad. Allí, el consorcio está obligado por ley a construir y financiar un hogar de acogida y capacitación técnica para mujeres trabajadoras. Y ese hogar y esa plaza llevarán un nombre tallado en piedra: la Plaza de las Planchadoras». Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro. El alcalde, sentado en la primera fila, se puso de pie y comenzó a aplaudir con entusiasmo genuino, forzando al resto de los políticos a hacer lo mismo. Miré a Clara y a Hugo. Estaban devastados. Acababan de darse cuenta, frente a toda la ciudad, de que la herencia multimillonaria que daban por segura y por la que me habían excluido de sus vidas esa misma mañana, acababa de ser regalada a la ciudad. Y yo lo había hecho a plena luz del día. «No, un momento», gritó de pronto una voz rota desde el fondo de la sala. Era Roberto. Su instinto de supervivencia y su avaricia finalmente habían roto su parálisis. Caminó a trompicones hacia el frente, ignorando las miradas horrorizadas de su nueva esposa y de su suegro. «Esto es un fraude», exclamó Roberto, deteniéndose al pie del escenario, señalándome con un dedo tembloroso, el sudor brillando en su frente. «Ella no puede hacer eso. Ella no tiene la capacidad mental. Es una anciana despechada, una simple planchadora. Ese dinero, ese terreno nos corresponde a la familia, a sus hijos». Don Elías se acercó al micrófono, sacando de su maletín el documento notariado que yo había conseguido apenas un par de horas antes. «Señor, le sugiero que cuide sus palabras ante la prensa», dijo Elías con una calma letal. «Doña Alicia cuenta con un certificado notarial y médico de plena capacidad legal emitido hoy mismo. El terreno es suyo, comprado con su esfuerzo antes de que cualquier sociedad conyugal fuera relevante, saneado y a su nombre exclusivo. Usted y sus hijos no tienen ningún derecho legal sobre esta propiedad. Ninguno». Roberto retrocedió como si le hubieran dado una bofetada física. Valeria le tironeó del brazo, siseándole que se callara, que estaba haciendo el ridículo frente a todos sus socios. Pero el padre de Valeria, el gran inversionista, no miraba a Roberto con compasión, lo miraba con furia asesina. Roberto les había prometido que él controlaba a la familia, que el terreno sería comprado barato, que él tenía el dominio de la situación. Y ahora descubrían que su millonaria inversión estaba a merced de la mujer a la que él había abandonado en la pobreza. Me acerqué a la mesa, tomé el bolígrafo de oro que el gerente me ofrecía. Firmé la primera página, luego la segunda, luego la tercera. Mis firmas eran grandes,
claras, inconfundibles. Cada trazo era un peso que me quitaba de encima. Cada gota de tinta era una cadena que se rompía. Terminé de firmar la última hoja. El gerente del consorcio estampó su propia firma a mi lado, aliviado de tener por fin el terreno en su poder, aunque le costara una donación millonaria. Me levanté, tomé mi bolso negro, abrí el cierre y saqué el viejo cuaderno de cuero agrietado. Caminé lentamente hasta el borde del escenario, justo por encima de donde Roberto estaba parado, respirando con dificultad, con la mirada vacía del hombre que sabe que lo ha perdido todo frente a la alta sociedad a la que tanto anhelaba pertenecer. Fui una simple planchadora, Roberto. Tienes razón, dije por el micrófono, mi voz suave pero resonando en cada rincón del hotel mientras sostenía el cuaderno a la vista de todos. Fui la mujer que planchaba hasta la madrugada para que tú pudieras ir a la universidad luciendo como alguien que no eras. Y con cada camisa tuya que dejé impecable, con cada centavo de mi esfuerzo que ustedes despreciaron, compré la tierra que hoy les da de comer. Dejé caer el viejo cuaderno desde el escenario. Aterrizó justo a los pies de Roberto, levantando una pequeña nube de polvo imaginario sobre sus zapatos italianos lustrados. Los flashes de las cámaras estallaron, capturando el momento preciso en que el supuesto magnate miraba aterrado las anotaciones de las camisas lavadas que lo habían mantenido. Di media vuelta. Elías me sonrió, ofreciéndome su brazo para bajar por el otro lado del escenario, alejándome del ruido y del caos que acababa de desatar. La justicia estaba hecha. La humillación había sido de vuelta multiplicada. Pero lo que Roberto, el suegro de Valeria y mis propios hijos aún no comprendían, en medio de su desesperación inicial por la herencia perdida, era que mi plan no terminaba en la página de donación. El verdadero infierno para ellos venía oculto en la cláusula de ubicación de esa plaza, un detalle que estaba a punto de destruir su propio imperio desde los cimientos. El aire fuera del hotel era fresco y estaba bañado por la luz dorada de una tarde clara y soleada. Mientras bajaba las escaleras de mármol de la entrada principal, apoyada suavemente en el brazo de don Elías, sentí que mis pulmones se llenaban de oxígeno de una manera distinta. Era como si hubiera estado respirando bajo el agua durante los últimos 30 años y de pronto hubiera salido a la superficie. El ruido del tráfico, el murmullo de los peatones, el canto lejano de los pájaros en los árboles de la avenida, todo me parecía nuevo, vibrante, lleno de una paz que no conocía desde mi juventud. A nuestras espaldas, dentro de aquel salón alfombrado que olía a perfume caro y a ambición desmedida, el caos estaba recién comenzando a desatarse. Las puertas de cristal se cerraron detrás de nosotros, pero ni siquiera su grueso grosor pudo apagar del todo el alboroto de los periodistas, los gritos ahogados de los inversionistas y la voz desesperada del padre de Valeria exigiendo una explicación inmediata. Caminamos hacia el auto de mi abogado, un sedán oscuro y modesto que estaba estacionado a media cuadra. Caminaba lento, no por cansancio, sino porque quería saborear cada paso sobre la vereda firme. Mis manos, que tantas veces habían temblado de fatiga después de planchar montañas de camisas ajenas, ahora estaban quietas, relajadas, colgadas a mis costados con la serenidad de quien ha terminado su jornada laboral para siempre. «Estuviste impecable, Alicia», dijo don Elías mientras abría la puerta del copiloto para mí. «No alzaste la voz ni una sola vez. Los dejaste a todos mudos». Me acomodé en el asiento, sintiendo la suavidad de la tela contra mi abrigo gris. No hacía falta hablar con firmeza, Elías. La verdad tiene su propio peso. Cuando uno sabe lo que vale, no necesita hacer ruido para que los demás lo noten. Elías subió al auto. Encendió el motor y soltó una carcajada breve y contenida mientras nos incorporábamos al tráfico de la avenida principal. El sol entraba por el parabrisas, calentando mis manos sobre mi regazo. Lo que más me costó fue mantener la cara seria cuando lanzaste la bomba de la ubicación, comentó el abogado negando con la cabeza, con una sonrisa de satisfacción dibujada en el rostro. Estoy seguro de que en este preciso instante, el padre de Valeria y los socios de Roberto están leyendo la letra pequeña del contrato. Y cuando se den cuenta de lo que realmente significa la esquina norte, bueno, me alegro de no estar en ese salón.
Sonreí, mirando por la ventana cómo la ciudad pasaba a mi lado. La esquina norte del lote 72 no era un pedazo de tierra cualquiera. Durante años, Roberto y su nueva familia política habían comprado en secreto los terrenos colindantes, endeudándose por miles de millones con bancos extranjeros. Su plan era construir torres de departamentos de lujo alrededor del nuevo centro cívico. Pero para que esas torres tuvieran acceso a la avenida principal, para que los autos de lujo pudieran entrar y salir sin mezclarse con el tráfico de los barrios populares, necesitaban obligatoriamente la esquina norte. Era el único punto de conexión viable estipulado por los reguladores de tránsito. Al obligar al consorcio a donar exactamente esa esquina a la municipalidad para construir un hogar de acogida para mujeres vulnerables y una plaza pública, el gran proyecto elitista de Roberto quedaba estrangulado. Las entradas de sus futuras torres de lujo tendrían que construirse ahora dando hacia los callejones traseros, rodeadas por un centro de capacitación técnica y un comedor abierto. El valor de sus inversiones acababa de desplomarse a la mitad en un solo segundo. Su imperio de exclusividad se había derrumbado antes de poner el primer ladrillo. Roberto había convencido a todos de que él tenía el control absoluto. Dije en voz baja, sin dejar de mirar por la ventana. Les prometió que la ciudad se doblegaría a su visión. Ahora tendrá que explicarles por qué su gran proyecto inmobiliario tiene como fachada principal la Plaza de las Planchadoras. Los inversionistas se lo van a comer vivo, Alicia, afirmó Elías con tranquilidad. Las deudas que adquirieron basándose en la promesa de esa esquina son monumentales. Valeria y su padre no van a perdonarle esta humillación pública. Hoy mismo empezarán los juicios entre ellos. Asentí lentamente. No sentía pena por él. No sentía alegría malsana tampoco. Solo sentía la justicia fría y exacta de una balanza que finalmente se había equilibrado. Durante décadas, Roberto había despreciado el trabajo de mis manos, escondiéndome como un secreto vergonzoso mientras escalaba en su círculo de apariencias. Ahora, la obra social que llevaba el nombre de mi oficio sería la primera cosa que él y sus socios adinerados tendrían que ver cada vez que miraran por la ventana de sus oficinas. Llegamos a mi casa. La pequeña vivienda de fachada blanca y jardín humilde me recibió con la misma calidez de siempre. Me despedí de Elías, agradeciéndole desde el fondo de mi corazón por su lealtad, y entré a mi hogar. Preparé una taza de té. Me senté en mi sillón favorito frente a la ventana por donde entraba el sol de la tarde y cerré los ojos. El silencio en mi sala nunca me había parecido tan dulce, tan lleno de vida. Pero lo que la ciudad entera estaba por descubrir era que la avaricia no descansa fácilmente, y algunos lazos rotos intentan volver a atarse cuando hay dinero de por medio. Pasaron 3 días. Las noticias locales no hablaban de otra cosa. Los periódicos matutinos habían puesto mi nombre en la portada, llamándome la benefactora misteriosa y detallando la humillación pública del gran proyecto inmobiliario. Se filtró la información de que el padre de Valeria había retirado todos sus fondos del consorcio de Roberto, dejándolo con una deuda bancaria impagable. La alta sociedad, que tan rápido había abrazado a mi exesposo por su aparente éxito, le dio la espalda con la misma velocidad. Nadie quería estar asociado al hombre que había intentado estafar a la madre de sus hijos. Yo me mantuve al margen de todo aquello. Me dediqué a podar mis rosales, a escuchar la radio en las mañanas claras y a ordenar mi casa con una calma que rayaba en la devoción. El consorcio ya había depositado en mi cuenta bancaria la fracción del pago en efectivo que acordamos. Era una cantidad de dinero que jamás habría podido imaginar en mi juventud, suficiente para vivir 100 vidas sin preocupaciones. Pero para mí no era más que un número en una pantalla. Lo importante era que estaba a salvo, administrado por un fideicomiso blindado que Elías había creado para asegurar que nadie, excepto yo, pudiera tocar un solo peso. A la mañana siguiente, el verdadero precio de la traición llamó a mi puerta. Estaba terminando de regar los helechos del corredor cuando escuché los golpes frenéticos en la madera de la entrada. No eran los toques amables de una vecina. Era la desesperación hecha puño. Dejé la regadera sobre la mesa de la terraza. Me limpié las manos en mi delantal y caminé hacia la puerta con paso pausado. Al abrir, me encontré con Clara y Hugo.
Mis 2 hijos estaban parados en el pequeño pórtico de mi casa, luciendo completamente irreconocibles. La ropa de diseñador que llevaban en el hotel parecía ahora arrugada, como si hubieran dormido con ella. El rostro de Clara estaba demacrado, el maquillaje corrido y los ojos hinchados. Hugo, por su parte, tenía la mirada perdida, moviendo las manos con un nerviosismo errático, apretando las llaves de su auto importado hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Mamá», dijo Clara, con una voz temblorosa, intentando dar un paso hacia el interior de la casa. No me moví. Me quedé parada en el marco de la puerta, llenando el espacio, bloqueando su entrada de manera natural. Mi rostro no mostró sorpresa ni enojo, solo los observé con la misma mirada clínica con la que uno examina una prenda que ya no tiene arreglo. «Clara, Hugo», respondí, mi voz sonando uniforme y serena. «Es temprano. ¿A qué debo esta visita?» Pensé que su agenda estaba muy ocupada con los eventos de la nueva familia de su padre. Hugo tragó saliva con dificultad. Esquivó mi mirada, mirando fijamente el tapete de bienvenida bajo sus zapatos. «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil», murmuró Hugo, su voz rasposa. «Todo ha sido un desastre. Papá está en la ruina. El suegro de papá lo echó de la empresa ayer por la tarde. Lo están demandando por fraude a los inversionistas. Las cuentas de papá están congeladas y las nuestras también». Clara comenzó a llorar, un llanto estridente y teatral, buscando mi compasión. «Nos mintió, mamá», sollozó mi hija, intentando tomar mi mano, pero yo la retiré suavemente, cruzando los brazos sobre mi pecho. «Papá nos dijo que el terreno era de un extranjero. Nos dijo que si lo apoyábamos frente a los socios de Valeria, él nos garantizaría posiciones ejecutivas en el nuevo centro comercial. Nosotros no sabíamos que el lote era tuyo. Si lo hubiéramos sabido, jamás te habríamos tratado así en el hotel. Te lo juro». La miré fijamente. Sus palabras caían al suelo como monedas falsas. No había arrepentimiento en sus lágrimas. Había pánico. No lamentaban haberme humillado y negado como madre, lamentaban haber apostado por el caballo perdedor en la carrera por la herencia. «Clara, cuando me dijiste que yo era una vergüenza para ti, no sabías que yo era la dueña de la tierra», dije lentamente, pronunciando cada palabra con una claridad absoluta. «Ese es exactamente el punto. No necesitabas saber si yo era rica o pobre para tratarme con dignidad. Solo necesitabas recordar que soy tu madre, la mujer que se quemó las manos 14 horas al día para pagar la escuela privada, que hoy te permite hablar con tanta elocuencia». Hugo dio un paso al frente, con un tono de exigencia asomando bajo su barniz de víctima. «Mamá, cometimos un error, de acuerdo. Nos dejamos deslumbrar, pero somos tu sangre, tus hijos. Sabemos que donaste la mitad del valor del terreno a la municipalidad. Los diarios dicen que fue un capricho tuyo para destruir a papá, pero aún te queda la otra mitad en efectivo. Son miles de millones. Tienes que ayudarnos. Tenemos deudas, tarjetas, las cuotas de los autos. Si no nos ayudas a cubrir los pagarés que firmamos con los socios de papá, nos van a embargar hasta los departamentos». Lo escuché en silencio. Observé a ese hombre alto, vestido con ropa que no podía pagar, exigiendo el fruto de un trabajo que él mismo había despreciado toda su vida. Mi respiración se mantuvo tranquila. No sentí deseos de gritarles ni de maldecirlos. El dolor profundo que me habían causado en el hotel ya había cicatrizado, dejando en su lugar una costra dura e impenetrable de pura claridad mental. «Tus deudas son tuyas, Hugo», respondí, mi voz baja pero firme como el acero. «Y las tuyas, Clara, son tuyas». Eligieron el camino de las apariencias. Eligieron sentarse a la mesa de un hombre que construyó su vida sobre mentiras, esperando recoger las migajas que cayeran al suelo. Ahora la mesa se rompió. Tienen edad suficiente para recoger sus propios pedazos. «Eres una egoísta», estalló Clara, olvidando su papel de hija arrepentida, su verdadero carácter saliendo a la luz. «Prefieres regalarle la plata a una pandilla de mujeres desconocidas en un hogar de acogida que ayudar a tu propia familia. Es nuestra herencia». «No, Clara, no es su herencia», la corregí de inmediato sin parpadear. «La herencia es lo que se deja cuando uno muere. Yo estoy muy viva. Ese dinero es el resultado de mi sudor, de mis noches sin dormir, de mi espalda rota.
Y he decidido que mi esfuerzo servirá para levantar a mujeres que están dispuestas a trabajar por su futuro, no para financiar los lujos de dos adultos aprovechados que sienten vergüenza de su origen. Hugo apretó los puños. Su rostro se puso rojo de frustración. No puedes dejarnos en la calle, mamá. No tienes corazón. Mi corazón está donde debe estar, Hugo. En paz, dije, dando un paso atrás hacia el interior de mi casa y colocando la mano en el picaporte. Les deseo suerte. Trabajen duro. Quizás, si aprenden a sudar por lo que comen, algún día logren entender el valor de las cosas. Buenos días. Cerré la puerta de madera lentamente. Escuché el clic metálico de la cerradura al encajar en su lugar. Del otro lado, hubo un momento de silencio pesado, seguido por el sonido de pasos arrastrados alejándose por el camino de piedra, y finalmente el rugido de los motores de sus autos marchándose de mi calle. Me apoyé contra la puerta cerrada por unos segundos. Respiré. Una vez. Dos. No derramé ni una sola lágrima. Caminé hacia la cocina, encendí la radio en mi emisora favorita y me preparé mi desayuno. Mi casa nunca se había sentido tan limpia, tan luminosa, tan verdaderamente mía. Pasaron los meses y las estaciones cambiaron. El invierno trajo lluvias que lavaron las calles de la ciudad, y la primavera trajo consigo el inicio de una nueva era. El gran proyecto del Consorcio Inmobiliario del Sur avanzó, pero muy distinto a lo planeado. Sin la entrada principal por la avenida, las torres de lujo fueron rediseñadas como edificios comerciales comunes. Roberto, según me enteré por los chismes del barrio, había tocado fondo. Valeria y su familia lograron anular el matrimonio, alegando ocultamiento de patrimonio y deudas fraudulentas. Lo despojaron de sus trajes, de sus autos, de su membresía en el club de golf. La última vez que alguien lo vio, dijeron que estaba trabajando como asistente administrativo en una pequeña notaría de pueblo en las afueras de la región, ganando el sueldo mínimo, avejentado y consumido por la vergüenza, evitando el contacto visual con cualquiera que le recordara la vida que alguna vez fingió tener. Clara y Hugo tuvieron que vender sus vehículos y entregar sus departamentos al banco. Tuvieron que mudarse a barrios más modestos y buscar trabajos reales, cumpliendo horarios de 8 a 6 de la tarde. Elías me contó que Clara había conseguido empleo en un supermercado como supervisora de cajas y Hugo en una empresa de envíos. Estaban viviendo por primera vez en sus vidas la realidad del chileno promedio. Quizás, con el tiempo, la dureza del trabajo honrado les ablandara el carácter y les enseñara la humildad. Pero eso era un viaje que debían hacer solos. Yo ya los había cargado durante demasiado tiempo. Una mañana de noviembre, el sol brillaba alto y fuerte sobre la ciudad. Me puse un vestido azul marino sencillo, mis zapatos cómodos y un abrigo ligero. Salí de mi casa y tomé un taxi hacia el centro. El vehículo me dejó justo en la esquina de la avenida principal. Allí, donde antes había solo un terreno baldío lleno de escombros, ahora se erguía una construcción hermosa y llena de vida. Una plaza amplia, con senderos de piedra, bancas de madera nativa y árboles jóvenes recién plantados, se abría paso hacia la calle. En el centro de la plaza, un pequeño monolito de granito llevaba una placa de bronce brillante que leía Plaza de las Planchadoras, en honor a las manos invisibles que sostienen el mundo. Detrás de la plaza, un edificio de 3 pisos con grandes ventanales y paredes pintadas de colores cálidos albergaba el nuevo centro de capacitación técnica y hogar de acogida. Decenas de mujeres entraban y salían, algunas con cuadernos bajo el brazo, otras conversando animadamente. El olor a café recién hecho y a madera tallada flotaba en el aire fresco de la mañana. Caminé lentamente por el sendero, disfrutando de la sombra de los árboles. Nadie me reconoció. Para la mayoría, yo era solo una mujer mayor disfrutando del paisaje urbano, y así era exactamente como yo quería que fuera. No buscaba estatuas con mi rostro ni aplausos públicos. Buscaba esto: movimiento, oportunidad, vida. Entré al edificio principal. En el vestíbulo, el sonido de las máquinas de coser, las voces de las profesoras de contabilidad y el bullicio de los talleres de oficios llenaban el ambiente con una energía electrizante. Me acerqué a uno de los salones abiertos en el primer piso. Era el taller de costura y mantenimiento textil, un área que yo había pedido específicamente que se incluyera.
En una de las mesas de trabajo cerca de la ventana, una joven de no más de 20 años estaba sentada, mirando con frustración una máquina de coser desajustada y una pila de telas arrugadas. Su rostro estaba tenso, los ojos brillantes por lágrimas de cansancio reprimido. En una sillita a su lado, una niña pequeña, seguramente su hija, jugaba silenciosamente con unos carretes de hilo. Me acerqué a la mesa con pasos lentos. La joven levantó la vista, sorprendida al ver a una mujer mayor deteniéndose frente a ella. «No quiere funcionar», dijo la muchacha, limpiándose rápidamente una lágrima con el dorso de la mano, sintiendo quizás la necesidad de explicarse. «Llevo 2 horas tratando de que la costura quede recta, pero la tela se arruga. Y si no entrego este lote hoy, no me van a pagar la semana. Siento que no sirvo para esto. Siento que nunca voy a poder salir de donde estoy». Miré sus manos. Estaban ásperas, agrietadas por el agua fría y el detergente barato, exactamente igual que las mías hace 40 años. Su desesperación era un espejo de mi propio pasado. Sonreí, una sonrisa pequeña y llena de comprensión. Dejé mi bolso sobre la silla vacía. Me acerqué a su lado y puse mi mano suavemente sobre su hombro. «Respira profundo, hija», le dije, mi voz sonando cálida y serena. «El hilo siente cuando estás nerviosa. La tela sabe cuando tienes miedo. Si trabajas desde la desesperación, todo se enreda». La muchacha me miró con los ojos muy abiertos. Asintió lentamente, tomando una bocanada de aire temblorosa. Caminé hacia el estante del fondo del salón, donde las instructoras guardaban las herramientas antiguas como material de demostración. Allí, pesada, oscura e imponente, descansaba una vieja plancha a carbón, exactamente igual a la que yo había usado durante tantas madrugadas frías. La tomé por el asa de hierro. Pesaba sus buenos 3 kilos. El metal frío se sintió familiar contra mi palma, encajando en mis callosidades antiguas como una llave en su cerradura. Volví a la mesa de la joven y coloqué la pesada plancha de hierro sobre la mesa, justo al lado de su máquina de coser moderna. El golpe sordo del metal contra la madera hizo que la muchacha saltara un poco en su asiento. «¿Sabe qué es esto?», le pregunté, señalando el trozo de hierro oscuro. Una plancha antigua», respondió ella, vacilante. «Exacto, una plancha a carbón, 3 kilos de peso muerto», dije, acariciando el borde del metal oxidado con la yema del dedo. «Cuando yo tenía tu edad, calentaba brasas a las 4 de la mañana, las metía aquí dentro y pasaba 12 horas al día empujando este monstruo de hierro sobre la ropa de personas que ni siquiera me miraban a la cara. Me quemé los brazos, me lastimé la espalda y me tragué el humo. Lloré muchas veces sintiendo que no servía, sintiendo que el mundo me iba a aplastar bajo su propio peso». La joven me miraba fascinada, absorbiendo cada palabra, pero no me aplastó. Continué mirándola directamente a los ojos, transmitiéndole toda la fuerza que había acumulado en 7 décadas de vida. «Porque aprendí que el peso no está ahí para hundirte. Está ahí para que tú aprendas a moverlo. Con esto, yo levanté una familia. Con esto, compré la tierra en la que estás sentada ahora mismo. Y si estas manos viejas mías pudieron doblegar el hierro, tus manos jóvenes pueden dominar un simple hilo». La muchacha miró la pesada plancha, luego miró sus propias manos y finalmente me miró a mí. La frustración y el miedo en su rostro habían desaparecido, reemplazados por una chispa de determinación feroz, una fuerza nueva que acababa de despertar. «¿Cómo se llama, señora?», me preguntó la joven, su voz ahora firme y clara. «Margarita, ella es doña Alicia», dijo una voz desde la puerta del salón. Era la directora del centro, que acababa de entrar y nos miraba con una sonrisa llena de profundo respeto. Margarita abrió la boca, asombrada. Todas en el edificio sabían el nombre de la benefactora, aunque muy pocas conocían su rostro. La muchacha hizo el amago de ponerse de pie, abrumada por la reverencia. Le puse la mano en el hombro y la obligué suavemente a quedarse sentada. «No te levantes, Margarita. Tu trabajo está en esa mesa, no rindiendo pleitesías», le dije con cariño, acomodándole la tela bajo el prensatelas de la máquina de coser. «Ajusta la tensión del hilo superior. Mantén la espalda recta y nunca dejes que nadie te diga que tu trabajo no vale.
Me alejé de la mesa. Margarita asintió con energía, acomodó su postura, ajustó el dial de su máquina y pisó el pedal con una confianza que no tenía minutos atrás. El sonido de la máquina de coser llenó el aire, esta vez con un ritmo constante, parejo, imparable. Tomé mi bolso, le sonreí a la directora y salí del salón. Caminé por el pasillo luminoso hacia la salida del edificio. A través de los enormes ventanales veía el cielo azul y despejado, los árboles meciéndose con la brisa suave y la gente caminando libremente por la plaza de las planchadoras. Afuera, la ciudad seguía su curso. Los hombres arrogantes seguirían cayendo por el peso de sus propias mentiras. Las personas que medían el amor en dinero seguirían descubriendo que las cuentas bancarias no dan abrazos en las noches frías. Y las mujeres trabajadoras, las de manos agrietadas y espaldas cansadas, seguirían sosteniendo el verdadero peso del mundo sin pedir permiso ni pedir perdón. Me detuve en el umbral de la puerta principal, sintiendo el aire fresco golpear mi rostro, llenándome de una energía renovada, pura e indestructible. Miré mis manos, aquellas herramientas incansables que me habían dado todo, y supe que el ciclo estaba finalmente completo. El dolor había sido saldado, la justicia había sido impuesta y la paz era, por fin, absoluta. Soy Alicia, y mi mayor fortuna siempre estuvo en estas dos manos limpias.